Hola, un saludo desde nuestro centro de estudios a todos aquellos que han decidido estar presentes. De verdad que el tiempo, tráfico, circunstancias nos ha permitido el Señor reunirnos, y para quienes están a través de las redes sociales también les enviamos un saludo y recordarles que es el libro de los Hechos, capítulo 26, para que por favor vayan colocando todos sus apuntes, sus notas, y prepararse para mantenernos dentro de esta clase lo más puntual que sea, dentro del contexto que vamos a tocar, y sus aportaciones, comentarios son bienvenidos, nos van a enriquecer. Bien, Pablo ha estado viviendo una serie de incidentes donde podemos aprender que Dios no hace nada improvisado. Dios no hace nada fuera de un plan y un propósito que Él ha establecido. De esta manera, entonces, nosotros podemos estar seguros que Dios, al mantenerte de pie, con salud, con vida el día de hoy, es porque Él continúa teniendo un propósito muy claro para nosotros. Y Él nos va a llevar a través de diversidad de circunstancias o medios para que logremos alcanzar su propuesta. Bien, vamos a orar, pedirle a Dios dirección, y hoy no tenemos un micrófono ambiental, así que por favor alguien dirija la oración con voz fuerte, con trompeta de Dios, para que se escuche hasta donde están nuestros hermanos. Y te invito a ti que estés ahí viéndonos, cierra tus ojos, vamos a tomar con toda reverencia este momento y preparándonos que el Espíritu Santo nos ayude, amplíe nuestro horizonte, cambie nuestra manera de pensar. Algunos de ustedes, por favor. Bendito Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor. Una vez más rogamos por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia en este lugar, Señor. Sí, Señor. Mira, Señor, que estamos reunidos, Señor, para aprender más, Señor, de tu plan que tuviste con el apóstol Pablo. Y queremos, Señor, aprender de esa enseñanza que le diste a él, Señor. Queremos, Señor, entender el por qué y para qué él fue llevado a Roma, Señor, porque Sí, tú le decidiste. Te ruego, Señor, que le des sabiduría y entendimiento a Rolando, Señor, para que pueda, Señor, manifestar los secretos, Señor, lo más íntimo de esta narración, Señor. Y te rogamos, Señor, por lo que estamos escuchando, por lo que estamos aquí presentes, Señor, que nos des discernimiento, Señor, para poder entender, Señor, este mensaje. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las grandes lecciones que Lucas nos revela a través de la vida de Pablo, al ser lleno del Espíritu Santo, es saber cómo aprovechar cada oportunidad. Pero Pablo no era ninguna persona improvisada. Era un hombre con un alto grado de capacidad de entendimiento, que se había preparado en lo secular y se había preparado de tal manera también en cómo servir al Señor. Y esto nos da la gran evidencia de encontrar herramientas para nosotros de saber qué y cómo hacer en la vida cotidiana. Pablo, recordemos, todos sus antecedentes religiosos lo habían llevado a ser un rabino, un hombre con un alto grado de entendimiento de las Escrituras, al menos intelectual y académicamente, mas no espiritualmente hablando. Él tenía una firme convicción que él era un hombre celoso, un hombre fariseo, un hombre que amaba a Dios y que estaba dispuesto a hacer todo por amor a Dios. Y creyendo que lo que hacía era para agradar a Dios, se desvió de la verdad. Y no encontramos más que una sola respuesta, que cuando el Espíritu Santo viene a una vida, abre nuestro entendimiento, trae convicción, y de esa manera entendemos las Escrituras. Porque podemos, como dijo el Señor Jesús, Moisés tiene quien lo lea todos los días en la sinagoga, pero ¿cuántos comprendían el mensaje de Moisés? Era el conflicto. Así que hoy tenemos una gran lección que es tiempo de testimonio. Y me agrada porque Pablo nos revela
que hay una manera específica de hacer comprensible, de una manera más fácil, compartir la experiencia que nosotros hemos vivido o que Pablo experimentó siendo un judío celoso, siendo un fariseo, cómo tuvo un encuentro con el Señor y de qué manera se desarrolló su vida. Eso es algo que tenemos que aprender, porque Pablo, cuando va a compartirlo, vamos a ver en este capítulo 26 con más detenimiento que lo anterior, Pablo tiene la libertad de colocar la verdad de una manera transparente, hilvanada, objetiva, clara y contundentemente para que pueda ser entendida por cualquier persona. Y comparte el antes de conocer al Señor, cuándo conoció al Señor y qué sucedió después de conocer al Señor. Eso es muy importante. Me agrada porque eso nos va a permitir aprender cómo afilar nuestra espada del testimonio, cómo presentar una manera más apropiada, sin ser legalistas, sin condenar a las personas, sin entrar en contienda, porque el propósito de compartir el Evangelio no es contiender. El propósito es exponer, explicar y propiciar que el Espíritu Santo, a través de la palabra, propicie una revelación, una convicción y las personas se conviertan al Señor. Ese es el propósito de compartir el Evangelio. Nuestra labor como creyentes no es tanto forzar, ganar, es compartir, predicar, y en la medida que lo hagamos con sabiduría, con entendimiento, el Espíritu Santo irá colocando todos los elementos para que, así como tú y yo un buen día alguien nos compartió y creímos, esto es lo que va a suceder. Bien, tiempo de testimonios, Hechos 26, y primeramente vamos a leer algo, los primeros versos del 1 al 3. Entonces recordemos que Pablo había estado preso y se encuentra el preso frente a los libres, que en realidad es lo opuesto. Los presos están para escuchar al hombre libre. ¿Estamos bien? Verso 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos. Mayormente, subraya esa frase, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Esta era una gran oportunidad y debemos entender que nuestra vida diaria también en un momento determinado propiciará un encuentro, una ocasión, una circunstancia donde tenemos que ser sabios. En otras palabras, todo creyente requiere estar preparado para que en cualquier momento, en cualquier tiempo, cosas puedan suceder de una manera rápida para compartir lo que ha sucedido en su vida. Cuando tú y yo hablamos de compartir un testimonio, es contar la historia de cómo es que llegamos a conocer al Señor y qué ha pasado en nuestra vida como resultado de ese encuentro. Dar un testimonio significa también declarar que hubo un tiempo donde había oscuridad, ignorancia, temores, angustias, y cuando llegó el Señor hubo tal cambio radical que quizás nuestras circunstancias actuales no han cambiado, pero internamente ha habido una transformación, ha habido un cambio. Y eso es lo que estamos hablando. Así que Pablo había estado en ocasiones anteriores preparando la defensa de qué iba a hacer para presentarse ante los gobernadores y ante Roma. Pero ahora, recordemos, ya no existiría el conflicto de una acusación. Pablo previamente, en las anteriores presentaciones, había cambiado radicalmente el momento de las acusaciones para colocar ahora el propósito
de ser la resurrección el evento máximo del cual ellos deberían conocer. Fíjense bien, ya no existe la acusación anterior. Pablo está ahí porque apeló a César, es decir, porque su derecho romano le permitía decir: quiero ir a la Suprema Corte de Justicia, por llamarlo de una manera. Entonces su derecho se le concede y Pablo continúa bajo la custodia de Roma, pero no hay ningún delito específicamente para acusarlo o llevarlo ante César. Ahora Agripa es un hombre agudo, un hombre de 30 años, con un alto grado de conocimiento de todos los asuntos relacionados con la ley judía. No era un hombre carente de conocimiento, él tenía una enorme herencia. Recordemos, hablar de los Herodes era hablar de lo peor que pudo haberle acontecido al pueblo judío dentro de este contexto. Así que entonces Pablo toma un punto inicial, se va a presentar ante las autoridades, y algo que debemos recordar es que Pablo llega encadenado, le retiran lo que lo detenía, y ahora el que estaba preso, yo creo que cuando le quitaron las cadenas fue el mejor y más grande sermón que pudo haber declarado Pablo ahí. Él siempre fue un hombre libre. Estaba preso porque era embajador del Señor en cadenas, pero ahora estaba compartiendo ante aquellos que representaban un mundo libre, pero eran esclavos de ellos mismos, esclavos del pecado. Y aquí hay un punto importante que debemos mantener muy, muy claro: el respeto a la autoridad. Eso es algo demasiado importante. Pablo conocía toda la vida de este hombre llamado Agripa. Para nadie era un secreto, porque era una vida pública, que él vivía con su hermana. Para nadie era un conflicto, porque todo mundo parecía que estuviéramos en este siglo XXI, donde todo se vale, donde todo se puede, donde todo se dice. Así que para ellos representaba lo más natural, y Pablo conocía precisamente todas estas características. Recuerden, ¿qué le pasó a Juan el Bautista, que también fue muerto por otro Herodes? Juan el Bautista, al señalar, no había derechos humanos. No había oportunidad de señalamientos. ¿Qué sucede entonces? Pablo levanta su mano en señal de reconocer la autoridad, porque esa era una muestra en ese tiempo pasado de reconocer a quienes estaban en autoridad. Y nos muestra una vez más que nosotros necesitamos entender que aunque no podemos estar de acuerdo con la vida de algunos de nuestros gobernantes, ni sus acciones, ni sus propuestas, ni pueden tener, como dicen algunos, mi vida privada y mi vida pública. No, cuando eres un servidor no tienes ese tipo de condicionantes. Tu vida debe ser la misma dentro y fuera. Así que cuando Pablo está frente a Agripa, reconoce quién es Agripa y hace dos cosas muy importantes. La primera, entender que no estaba de acuerdo con su vida amoral, con sus comportamientos, pero honraba la función, el oficio al cual ellos habían sido llamados. Miren, vamos a verlo. Aquí, Romanos 13, 1 y 2, por favor. Y otro que tenga Primera de Pedro 2, 13, 14 y verso 17. Eso es muy importante. Nosotros actualmente tenemos la oportunidad de darnos cuenta de mayor impacto por los medios de comunicación, por las redes sociales, de qué se hace y no se hace. Y tenemos acceso y nos permite generar un análisis, una opinión, pero una cosa es que podamos tener una opinión al respecto en base a hechos, y otra cosa es faltarle al respeto. Es muy importante. ¿Por qué? Porque no es la persona, es la función que desempeña, el lugar que le ha sido investido legítimamente para estar ahí, ¿sí? Romanos 13, 1 y 2, por favor. Sométase toda persona a la
a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo pudo haber escrito totalmente distinto este contexto. Pero la directriz del Señor desde el Antiguo Testamento era precisamente honrar a quienes estaban en una función. No está hablando que no estés en desacuerdo, es muy distinto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso es muy importante porque Dios nos ha dado una habilidad para ejercitar nuestra capacidad de pensamiento, pero en relación con la posición, la función que desarrolla, necesitamos tener ese respeto. Ahora, esto no quiere decir que Dios avaló, Dios colocó a Herodes, o Dios colocó al presidente, o Dios colocó al dictador de otra nación. Dios ha dado libertad de elección, recordemos, y ese es un gran conflicto. Por eso a veces digo, Señor, qué difícil ha de ser en tu soberanía, y nos permites contribuir, y a veces echamos a perder todo lo que estaba ahí. Bien. Segunda de Pedro 2, 13 y 14 y después el verso 17, por favor. Miren, a mí me impacta que en algunos... Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Por causa del Señor, fíjese bien, es lo que está diciendo, por causa del Señor. ¿Cómo este principio antiguo testamentario ha venido colocándose? Y en realidad, el pueblo cristiano debe ser un pueblo inteligente, capaz de pensar, definir, pero siempre mantener un respeto a quien está en autoridad. Verso 17, Grimaldo, por favor, también. Porque si nosotros no... A todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. ¡Qué tremendo! Pablo escribiría cuando estaba prácticamente a punto de partir y quien estaba al frente del gobierno era Nerón, quien iba a terminar con su vida. Y Pablo coloca precisamente que debe haber un sometimiento. ¿Por causa de quién? Del Señor. ¿Sí? En otras palabras, los creyentes no somos llamados a buscar disensión, revoluciones, no. Eso no quiere decir que no tengamos derechos o capacidades. Tenemos una que es muy evidente. Cuando el gobierno atenta contra los principios bíblicos, entonces es cuando la iglesia debe remontarse, levantar la mano y mostrarse fuerte. Hay en Puerto Rico un gran celo, y eso me agrada de ellos, de la gran mayoría de puertorriqueños. Cuando el gobierno atenta contra los derechos de la familia, cuando atenta contra la vida, miles y miles se colocan frente al Palacio de Gobierno, que es la fortaleza, para hacerle ver que están fuera del contexto de la verdad. Y eso me agrada, porque ahí sí tienes todo el derecho para ir avalado por Dios. ¿Sí? ¿Comentarios? Yo trato de entender. Ahorita lo que leímos es de Pedro. Pedro estaba en una situación y Pablo en otra. Pedro te dice, honra al rey, obedece. Pues yo creo que no estaba pasando lo que está pasando con Pablo. Y Pablo más adelante escribe que debemos honrar. Cuando está diciendo oren por todos los que están en eminencia, él estaba a punto de partir, eran sus últimas letras que estaba escribiendo, y sabía que estaba a punto de cruzar en unas semanas la línea frente a Nerón. Sí. Herodes, ¿de dónde es rey? Herodes era ya de una provincia pequeña. Ya no era el Herodes, el papá, el 1 o el 2. Había venido decreciendo su condicionante de imperio, pero todavía mantenía una, no recuerdo si era Susena, el área donde él estaba, de una manera más pequeña, pero el conflicto radicaba en que él tenía una gran influencia todavía en Roma, donde le había sido conferida precisamente esa posición. O sea, era de
y lo pusieron a que reinara Jerusalén. Era de la familia de los Herodes, pero recordemos que él se había criado en Roma y era uno de los favoritos de Claudio. Así que al proceder de una familia real, estar en Roma genera una amistad, lo regresan con una investidura para permanecer ahí, de la cual ya no tenía, ahora sí que prácticamente sería como algo simbólico, aunque ya no tenía toda la autoridad. ¿Sí? ¿Comentarios? Por eso es que cuando cuando dicen el rey Agripa, era como hoy algunas naciones todavía quieren conservar cierta relación con la realeza. Por ejemplo, Inglaterra, España, tienen una realeza que ya no tiene ninguna capacidad legal para definir, aunque le toman el parecer, le confieren ciertas acciones, pero en realidad, si hablamos de Inglaterra, fue despojado totalmente el reinado o la realeza de la autoridad que tenían como gobernadores o dominantes del país. Sí, Omar. Pero él no era judío, Herodes, o sí era judío. Sí, ambas cosas tenía este señor, por eso estaban ahí. ¿Ok? Esa era la razón de tener un alto grado de conocimiento de los asuntos que tenían ahí. Porque por herencia habían heredado no solo la ciudadanía, sino el conocimiento, la práctica. Siempre estuvieron involucrados con la política, con los sacerdotes, es decir, con Ananías, con aquellos que estaban siempre en ese nivel. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, ¿qué le dice Agripa? ¿Se te permite? Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Pablo no está en una defensa personal. Pablo ahora está frente a las oportunidades de compartir el glorioso mensaje que había recibido para transmitir a gentiles como a judíos. Pablo decide que ese es el momento que tanto había esperado. 2 largos años lo habían mantenido en la prisión, pero ahora llegaba la gran oportunidad donde Dios le había declarado que estaría predicando ante reyes y gobernadores, y esos 2 años llegaban al momento. Y es que Dios le da a toda persona, es decir, a todo creyente, un tiempo y oportunidad. En el libro de Eclesiastés, capítulo, ahora sí que 9, verso 11, Pablo entiende que está frente a un hombre que no lo puede condenar. Recordemos, Pablo había sido ya conferido a la gobernatura, el cuidado de Roma. Estas audiencias solo servirían como mostrar, encontrar qué escribir a César del por qué iba a ser enviado un preso. No se tenían acusaciones, no se tenían elementos civiles, legales. Y lo que está haciendo Festo es lo que hizo Félix, buscar una opción de alguien versado en esas condicionantes para proveerle una palabra, una directriz, y entonces tener elementos para enviarlo a Nerón. Eclesiastés 9:11, por favor. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión, recuerden eso, tiempo y ocasión Dios nos va a conceder a todo creyente. Y eso es aplicable en cualquier área de nuestra vida. Área de oportunidades para predicar, de nuestra vida laboral, académica, en cualquier ámbito Dios nos va a dar tiempo y oportunidad. La gran interrogante siempre es, ¿estaremos discerniendo el tiempo de la oportunidad? ¿Estaremos preparados para ese momento? ¿Tendremos los recursos para hacer frente cuando llegue esa condición? Es lo que estamos hablando. Pablo estaba preparándose y por 2 años estuvo tan atento en escribir las
epístolas, pero también preparando lo que iba a decir para cuando llegara el momento de hablar con las altas esferas. Y así nosotros necesitamos prepararnos para compartir con las personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Dios Él ha colocado en nosotros, que nos ha hecho diferentes. Y en los versos posteriores del capítulo, versos 4 en adelante, vamos a encontrar la vida anterior de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pero mientras, permíteme terminar este punto. El mensaje de Pablo en la colina de Marte fue excepcional. Fue uno de los grandes sermones que compartió para los no creyentes, es decir, para la cultura griega, para los sabios. Pero ahora Pablo va a colocar una joya magistral de la predicación de los porqués totalmente acerca de la ley, y va a colocar aún que la ley ha quedado obsoleta porque ya no es necesaria la ley, es decir, el ritualismo, recordemos en este contexto, el ritualismo para caminar con Dios. Pablo ahora se va a enfocar en que la resurrección es la continuidad, el cumplimiento de todas las promesas del Señor. Así que entonces entramos. Verso 4. Dice Pablo: mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación. ¿Dónde? En Jerusalén. Que dice, la conocen todos los judíos. También saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y aquí está el punto central. Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Esto es muy importante. La controversia que se había suscitado entre acusaciones, malos entendidos, una errónea percepción de lo que Pablo había hecho, hoy llegamos al punto, al clímax. Pablo está declarando que el contexto por el cual él está ahí es el resultado de la esperanza que Dios había dado a la nación de Israel. ¿Cuál es? La resurrección. Por eso tenemos este conflicto, y Pablo está diciendo entonces que la esperanza para Israel tiene dos aspectos importantes, necesito reiterarlo. Una es la salvación personal, individual. Es como el Evangelio. El Evangelio es personal. La salvación no es grupal, familiar, es la decisión de cada persona caminar con el Señor. Podemos nacer en un hogar cristiano. Hace rato Elvia, mi hija, estaba mencionando eso. Nacer en un hogar cristiano, crecer con principios, crecer con una educación, pero tarde o temprano llega el día en que tienes que tomar una decisión. Y ese es el punto. Pablo está mostrando entonces que cada judío necesitaba hacer una decisión de reconocer al Mesías, porque esto le permitiría entonces tener salvación. ¡Qué tremendo! Así que necesitamos también trasladarlo a otro aspecto. Aun cuando los judíos tienen las promesas y tienen algo que es muy especial, ser elegidos de Dios, ellos necesitan reconocer que el Mesías ya vino, pagó el precio, porque de otra manera no tendrán salvación. Por eso cuando le decían a Jesús, ¿tú qué nos vienes a decir? Somos hijos de Abraham. El Señor les dijo, ¿qué? No, si fueran hijos de Abraham, creyeran. ¿Se dan cuenta? Ese es a veces un contexto que no alcanzamos a colocar y pretendemos continuar con la idea de que todos los judíos se van a salvar. No. Los judíos llegó su tiempo, su momento.
perdieron la ocasión y nosotros fuimos colocados, gracias a Dios, en ese tiempo. Pero nuestra responsabilidad hoy es, Señor, abre sus ojos. Señor, que ellos puedan conocerte, que ellos tengan un encuentro contigo, Señor. Que la vida de cada judío tenga la oportunidad de un encuentro con su Mesías. Y el otro aspecto, la liberación nacional. El Mesías vendría a traer salvación nacional, pero también la bendición y el cumplimiento de las promesas. Pablo está colocando en este capítulo, ahora sí que una reseña completa desde Moisés hasta el momento preciso en que también Esteban había declarado el porqué de todas estas condicionantes. ¿Comentarios? Nada más que dividió rapidísimo, ¿no? Es fariseo. O sea, porque se va a inclinar otra vez, ¿no? Exacto. El fariseo habla de resurrección. Sí. Y quita y echa a un lado a los saduceos, ¿no? Entonces vuelve a hacer la misma división, ¿no? Yo siendo fariseo, o sea, ya está empezando, todavía ni empezamos y en dos frases ya colocó una línea recta, muy divisoria. Que va a la resurrección. Así es. Eso es muy importante. Recuerden, para nosotros cuando hablamos de el Cristo o Jesucristo, Cristo no es apellido, Cristo no es un segundo nombre. Recordemos, en hebreo, el Mesías o el Mesaya, como ellos decían, es el ungido de Dios. Eso significa Mesías, el elegido. Y en griego, el Cristo es igual, el ungido, el elegido. Por eso es que nosotros decimos Jesucristo, es decir, el elegido, el ungido de Dios, Jesús, que es el Mesías. Eso tengámoslo claro. El título Cristo no es algo que simplemente se le adjudicaría, era la función descriptiva de lo que él haría y la razón por la cual estaba ahí. Cuando hablamos del Mesías es el ungido, el elegido de Dios. ¿Quién era? En el que se iban a cumplir cada una de las palabras proféticas que a lo largo de todos los siglos anteriores, también incluyendo a Moisés, escribió acerca de lo que haría Jesús, de cómo lo haría y de qué manera sería esta condicionante. ¿Sí? Así que vamos a ver Gálatas 3, por favor, 24 al 26. Pablo está diciéndole a Agripa que es a causa de su herencia religiosa que él está ahí. Él está mencionando que por esa esperanza es acusado, y de esta manera, el verso 8, Agripa dice, ¿qué? ¿Se juzga entre ustedes cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Agripa conocía perfectamente los profetas. Él no ignoraba absolutamente ninguna área porque fue instruido. Recuerden, si algo tenían estas personas en la realeza, eran estudios para saber cómo gobernar a las personas bajo sus propios contextos religiosos, sociales, culturales. Y era necesario que conocieran la ley porque de otra manera transgrederían lo que ellos en un momento dado querían gobernar. ¿Sí? Gálatas 3, 24 al 26, por favor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice Pablo, obviamente el Espíritu Santo en Pablo, mostrándonos lo que ya previamente había escrito en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Pero está mencionando entonces que el propósito de la ley, o uno de los propósitos de la ley, vendría a ser el medio conductual para llevarnos a la realidad que es Cristo. En otras palabras, la ley simplemente fue una sombra que prevaleció por un tiempo hasta llegar la realidad, la substancia a la cual se iba a rendir todas estas promesas. Así que la ley dejó de ser, estamos hablando de la ley ceremonial, recuerden,
la ley dejó de ser ya una práctica ceremonial, porque ahora en Jesús la realidad se convirtió en lo que tú y hoy llamamos fe. En Cristo se cumplieron todas las promesas que se habían escrito, que se habían declarado, quién era, cómo vendría, qué haría, cuál sería su misión. Así que Pablo está mencionándole a Agripa, esta es la razón por la que estoy aquí. En Jesús se está cumpliendo el propósito por el cual mis acusadores, está diciendo Pablo, están en conflicto. Yo viví igual que ellos, dice Pablo, pero ahora cuando conozco que Jesús es el fin de la ley, no tengo más que estar bajo lo ceremonial. Hoy vivo una realidad con aquel que es el autor de la ley. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Comentarios. Porque Pablo está dando una cátedra con un sermón que retira todas las dudas acerca de si el cristiano debe estar bajo la ley. Recordemos, nosotros seguimos teniendo la ley ceremonial cumplida en Cristo. La civil la seguimos practicando porque no estamos exentos de guardar lo civil. La ley moral continúa vigente. Nosotros estamos bajo todo ese contexto. Pero la diferencia es que la nueva naturaleza que hay en ti, que hay en mí, produce el ir caminando de la mano del Señor cada día, que es distinto. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Adelante. Adelante. Hablamos de los testimonios, se trataba del testimonio. Aquí Pablo da testimonio de lo que era antes. Yo creo que es muy importante saber cómo podemos aplicar eso a nuestra vida nosotros en este tiempo. Ajá. Pablo habla de es buena idea. Antes, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros? Nosotros cómo éramos antes de que el Señor llegara a nuestra vida. Pablo maltrataba, inclusive dice que asistía a los que mataban. Sí. A eso. Nosotros no llegamos a tal extremo, pero sí hicimos muchas cosas, algunas que no se pueden ni contar, por siendo honestos. Así es. Pero ese es el testimonio que debemos dar. Pablo está dando su testimonio ante alguien, ante los reyes, pero nosotros debemos dar testimonio a toda aquella persona que demande de nuestra fe. Yo creo que es aplicable esta enseñanza para nosotros. Claro, y ahorita, esa es muy buena propuesta. Ahorita vamos a llegar al punto donde él tiene ese encuentro con el Señor. Ahorita está hablando acerca de su vida anterior, está hablando de quién fue, qué hizo, cómo es que él permanecía frente al rey, porque estaba detenido, es decir, en Roma. Pero hay otro punto que es muy importante. Pablo está hablando acerca de Israel. Y hay un contexto donde algunos en diferentes círculos religiosos creen que 10 tribus de Israel no existen. Eso es algo que tenemos que retirar por un momento, porque formará parte de su vida el día de mañana. Tarde o temprano ustedes van a encontrar al menos dos aspectos. Uno que es el British israelismo o los armstrongianos, por no citar mormones, por no citar testigos, por no citar a otro tipo de sectas. ¿Qué es lo que sucede? Para muchos solo existen ya dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Leví, y las otras 10 tribus se perdieron. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el British israelí o el israelismo, ellos aseguran que son los descendientes de las tribus de Israel que se fueron a vivir a los países británicos y ahora ellos son la raza elegida para ser salvos. ¡Qué tremendo! Muchos se adhirieron a este movimiento creyendo que los saxon, es una palabra que ustedes van a escuchar mucho en Europa, saxon, que son los sajones,
para ellos representaba la oportunidad de ser la raza elegida, la raza aria como en Alemania, de ser quienes tendrían el acceso, porque eran ya los elegidos por Dios para ser salvos. En otras palabras, ellos deshicieron a las otras 10 tribus y nomás dejaron a 2 para incrustarse, para hacer, ahora sí que, una férrea doctrina de que ellos son ahora las 10 tribus restantes de Israel. Pero no son ni semitas, los sajones. Así es. Pero este es un movimiento, por eso lo tenemos que colocar, es un movimiento que ha aparecido, va y viene, va y viene. Y ustedes lo van a ver, es un anglicanismo que lo van a encontrar. Y para que no les sorprenda algún buen día, tienen que tenerlo. ¿Creen en Jesús ellos o...? Sí, pero ese es un conflicto. Creer en Jesús es una parte a medias. Por ejemplo, Eber Armstrong, que es el otro fundador de un movimiento que es conocido como los Armstrongianos, ellos también forman parte de este grupo que mencioné, mormones, testigos, que creen que a esas 10 tribus al desaparecer, ahora ellos son los que toman el lugar de esas 10 tribus para ser los elegidos. ¿Qué practicaban? ¿Qué declaran? ¿Creen en la Biblia? Sí, pero el gran conflicto que ellos tienen es que hacen una mezcla de gracia y ley. Guardan el sábado, guardan las fiestas judías, pero pretenden creer que Jesús es el Salvador. Sí, Omar. Pero es que aquí, bueno, no sé lo que yo aquí he aprendido es, bueno, pienso en Adán peca Ajá, por orgullo, ¿no? Y no hay ley hasta Moisés. así O es. sea, hasta que hay ley con Moisés, los judíos van a saber, esto es pecado y esto no es pecado. Ujú. Si cumples la ley te salvas, si no cumples la ley te mueres, porque es la muerte, no el pecado. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. Exactamente, entonces llega otro hombre en Romanos, llega Cristo, y la paga de no cometer pecado es vida. Ujú. Y es el primero que resucita, ¿no? Entonces, y ahí vamos, esa es la promesa. Ese es el segundo Adán Exacto. que hace la obra. Entonces, por eso mismo ya se tumba la ley. O sea, no está tan difícil de... No, el conflicto, Omar, es... Y es gratis, porque no puedes... El cielo es un regalo. Porque tú no puedes hacer nada para lograrlo. Exacto, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Ajá. El punto es que cuando hay un desconocimiento de la palabra y alguien pretende anunciar el evangelio, puede ser cautivante, como estas propuestas, el israelismo y los armstronianos y otros, diciéndote que ahora tú formas parte de los escogidos de Dios, porque los British o los británicos decían, nosotros somos los elegidos, porque esas 10 tribus poblaron Europa y principalmente Inglaterra. Por eso es que ellos, al ser blancos y considerarse que eran los puros, la tribu o las 10 tribus en ellos se reprodujeron para ser los elegidos de Dios y tener acceso, derecho al cielo. ¡Qué ironía! ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Cuál era el requisito? Creer en Jesucristo de cualquier parte del planeta. Pero estas dos se han convertido en un buen obstáculo para muchos. Es que también, bueno, por ejemplo, en la parte de la Biblia, pues, pero tampoco me salen las cuentas porque los sajones, pues nada tienen que ver con una tribu semítica. Exactamente. Simplemente el color de piel y de dónde provienen y de dónde... los sajones son, o sea, Inglaterra es tierra de anglos. Fue una tribu que llegó primero, que provenía de Dinamarca, y después llegaron los sajones, que venían Que eran de los Alemania, anglosajones. y por eso se quedaron anglosajones. Inglaterra es tierra, en latín,
tierra de anglos, Así es. Sí, y después ya llegaron los sajones. Los saxon, que eran las tribus estas. Exactamente, pero es una tribu germánica, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, estamos entendiendo por qué Hitler tenía también esta idea. O sea, tenemos que darnos cuenta que hay un gran trasfondo anterior que tergiversar la escritura y tener un mal contexto cambió la historia. Mencioné estos grupos porque ustedes lo van a encontrar tarde o temprano. ¿Qué era el movimiento abstroniano? Predicar un evangelio que estaba supeditado a la ley. En otras palabras, la ley era prioritaria a la gracia. Lo que hacían los judíos cuando Pablo iba a predicar a Macedonia o cualquier otro lugar, Pablo hablaba que la ley se había cumplido en Cristo y llegaban los judíos de Jerusalén para decir, no, ustedes se tienen que circuncidar, ustedes tienen que guardar la ley si es que quieren ser salvos. En otras palabras, nosotros no podemos mezclar la ley con la gracia. La gracia es suficiente. ¿Los mesiánicos, los judíos mesiánicos vienen también de ese movimiento o eso Es otro contexto que es en parte similar, pero ellos son judíos, al menos la mayoría. Hay otros que se agregan para querer serlo, pero hay quienes sí son judíos, están un poco convencidos de que en Jesús se cumplieron las promesas para ser el Mesías, pero no le conceden la credibilidad de que el precio fue pagado. Es decir, ellos están diciendo, creo que Jesús es, pero yo necesito seguir haciendo la ley. Sí, Grimaldo. Aún Pedro quiso circuncidar y quiso hacer cosas con los gentiles. Quería circuncidarlos. ¿Para qué no vamos tan lejos? Ese es un buen punto histórico, pero aquí estamos hablando de lo que nos va a acontecer hoy, de lo que les va a acontecer ahora. Cuando encuentres a alguien te va a decir, yo creo, soy armstroniano, entonces, tú no eres cristiano. Pues dice que abrazaron la fe, pero no dejaron de Sus ceremoniales. Sí, sus tradiciones y sus, pues sí, todo que hacían ellos. Exacto, eso que está diciendo Ramoncita es muy importante, porque a veces encontramos personas que dicen, yo guardo la ley, yo guardo los 10 mandamientos, yo lo hago, pero entonces es confiar en ti, en tu capacidad, cuando nadie puede guardar la ley. Ese fue el propósito por lo cual Jesús vino. Recordemos, dice el libro de Hebreos, que Dios, habiendo hablado en mucho tiempo, nos dio la oportunidad a las generaciones pasadas de tratar de alcanzar su favor, pero nadie pudo lograrlo porque no es por obras, no es por religiosidad, no es por hacer algo bueno. Nuestra naturaleza está encadenada al pecado. Sí, Omar. A lo mejor es entendible en el primer siglo, ¿no? Que los judíos, o sea, sí fuera difícil de entender la gracia y la ley, pero en los tiempos de los judíos. Y todavía si en el siglo IV, en el siglo V, a lo mejor también es probable que si no es una tradición judía, sí te cuesta trabajo, me pongo en los pies de un judío, entender la gracia. Pero ya con el cumplimiento de las promesas, con el estudio y todo lo que conlleva a explicar que para la finalidad de la ley y para qué servía la ley, que era para distinguir el pecado, para qué sirve la gracia, para encontrar la salvación, bueno, probablemente un judío lo puede entender. De hecho, el problema más grave que tuvo la iglesia inicial fue apegarse todavía a las costumbres religiosas, a mantener sus tradiciones y no darle toda la credibilidad al sacrificio en la cruz del Calvario. A ellos les costó, como mencionas. ¿Por qué? Tal vez por costumbre, por celo, por la falta de entendimiento, pero les costó demasiado llegar a la plena libertad. Sí, Ramosita. Yo encontré que hasta el siglo IV todavía se abrazaron la fe sin dejar de lado la abundante tradición patriótica. O sea, estaba bien apegada. Ese es el problema. Pues, es que también siempre, o sea, lo mencionamos hace una semana, el Oriente y Asia
Nunca. Por eso llegaron los musulmanes ahí. O sea, es que en el siglo IV estamos hablando de maniqueos, Sí. estamos hablando de los donateístas, estamos hablando, o sea, que había mucha parte espiritual, ¿sí? Que bueno, y se conforma la Iglesia Católica también en su máxima expresión, ¿no? Con San Jerónimo, Agustín y Es una mezcla. Ambrosio y Constantino, Sí. pues ya para formalizar. Para colocarla, y ese fue el peor problema que tuvimos. Exactamente, ese fue, o sea, que quitaron los frutos espirituales porque dijeron que no eran válidos, la lectura ya no era válida, el obispado creó un gobierno. Exacto. ¿Cuál era el propósito? Si somos un poquito objetivos, nos vamos a dar cuenta que, en cierta manera, el inicio de la iglesia con Constantino es prácticamente un reflejo de la jerarquía religiosa judía. Tiene muchos elementos para conformar la nueva, para darle identidad, una posición, para darle autoridad, para irse deshaciendo de algunas cosas, entre ellas la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque la libertad viene a través de conocer la verdad. Y cuando alguien te interpreta la verdad, es a su manera y no te va a dar la oportunidad de que tengas libertad. Eso es muy importante. Ahora, regresando un poquito a lo que estábamos hablando de estas 10 tribus, realmente la Biblia lo dice o Jesús lo menciona. Primero, ¿es un tajante? No. Recordemos, las doctrinas que emanan de mentes humanas siempre por lo general son tergiversar la verdad establecida. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Realmente se perdieron? ¿Realmente esas 10 tribus no estarán más adelante? Vamos a verlo. Hay algunos textos, por favor. Mateo 19:28. Otro, por favor, Lucas 2:36. Esto los puse aquí para que lo tengamos. Lucas 22:30. Y vamos a brincarnos Apocalipsis. Aquí están para que alguno los vaya viendo, por favor. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando Jesús no es el centro de la salvación, tenemos un severo problema. Llámese la ausencia de estas 10 tribus, llámese judíos mesiánicos, elegidos, Illuminatis. Cuando Jesús no es el centro, no se reconoce su obra completada en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo dice en Gálatas, la ley fue el medio que nos llevó al conocimiento de la verdad. Y cuando tienes la verdad como un hecho contundente, ya no puedes aceptar imitaciones ni sustitutos. ¿Quién puede vencer la muerte? Así es. Exacto. O sea, esta es la gran situación que el Evangelio confronta. Por eso Agripa estaba impactado primero. ¿Cómo? ¿Acaso los judíos no creen en la realidad de que Dios resucita muertos? Agripa lo sabía. Pero Pablo había colocado, soy fariseo. Pablo había colocado el punto. Agripa era parte de ese movimiento porque él sabía que era la historia de Israel. Ahora Pablo empieza a contar qué ha sucedido y nosotros tenemos que llegar al punto de nuestro presente. ¿Por qué se tergiversa la palabra? ¿Qué realmente somos elegidos? ¿Somos de las 10 tribus? No. Nunca la iglesia usurpará a la nación de Israel. Recuerden, no somos otro plan. Somos la identidad que Dios nos ha dado como la iglesia, como la novia de Jesús. No somos el Israel anterior. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a leer Mateo, por favor, 19:28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. 12 tronos. ¿Y el propósito cuál será? ¿Juzgar a 10 tribus o juzgar a 2? No, a las 12. En otras palabras, Dios nunca desechó a ninguna tribu.
Es decir, todos tenían acceso a él. Y recordemos, Dios no cambia. Dios no altera sus planes, Dios no altera sus propósitos. Estamos hablando acerca de estos grupos que se autoconfieren el ser elegidos por aquellas 10 tribus que no se mencionan. Pero es como el calvinismo más o menos con los predestinados. Así es. Es algo. Pero la diferencia es que tú tienes que adherirte al grupo y hacer ambas prácticas. Aceptar la gracia, pero también practicar la ley. Lucas, por favor, 2:36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Lucas 2:36. Ay. 22, ¿no es? Lucas 3, a ver, 22:30. ¿qué dice? Para que comáis y bebáis a la mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Gracias. Sí, perdón. Para que se sienten en la mesa. Ahora, recordemos que Santiago es la primera carta que se escribe del Nuevo Testamento. Es la primera. Santiago no tenía toda la amplitud de revelación y conocimiento. Él está hablando más a los judíos que a gentiles. Y el primer texto dice, Santiago a las 12 tribus esparcidas que están en Asia, es decir, a la tribu de la dispersión, a la diáspora, aquellos que habían sido esparcidos, ¿sí? Vamos a leer el último, Apocalipsis 7:4, por decir el último, pero hay muchos más. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, en las puertas 12 ángeles y nombres en el escrito que son las 12 tribus de los hijos de Israel. En el cielo van a estar esas 12 tribus, los nombres. ¿Cómo podemos entonces pretender que este movimiento o estos pseudo movimientos afirmen lo contrario? Eso es algo que ustedes, reitero, tarde o temprano van a encontrar a alguien con esta práctica o con esta ideología y vas a decir, pues ¿de qué se trata? Bueno, esto es parte y ya lo tienes. Sí, Grimaldo. Yo sigo con lo mismo. ¿Para qué vamos tan lejos? Ahí están los adventistas, están los testigos de Jehová, están tantos. Exactamente. ¿Para qué no vamos a eso de que No, es que de ahí salieron, o sea, la Biblia misma nos los está diciendo. adventistas salieron de ahí? A ver, no. La Biblia nos está diciendo que viene, ¿sí? Pues que viene. Pues esos ya llegaron. Llegaron para quedarse. Bueno, ahí están todos estos. Bueno, eso nada más. De la predestinación, ¿no? Es todo lo que somos llamados, predestinados y justificados, ¿no? El punto que estamos tocando es que cuando se tergiversa la palabra, hay una enorme cantidad de condiciones que van a afectar. Conocer la verdad nos hará libres y nos permitirá ayudar a quienes están en este contexto para que conozcan la verdad. Vamos a ver a la declaración de Agripa más tarde, ¿no? Pero empieza Pablo en el verso 9, empieza a decir quién era. Pero, verso 12, vamos adelantando, nos dice Pablo que ocupado en esto, iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, este es el tiempo donde Pablo relata su conversión, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo está mencionándole a Agripa que por causa de seguir la herencia religiosa de sus padres, él había sido un hombre fariseo y en base a su celo iba rumbo a Damasco para contrarrestar toda la influencia que los pseudo seguidores de un tal Jesús estaban generando. Pero cuando va rumbo a Damasco es cuando entonces, dice él,
tuve un encuentro con Jesús. Él está dando su testimonio, pero Lucas registra algo que no sabíamos. Lucas registra algo que no sabíamos. Fíjense bien lo que dice, verso 14. Pablo no lo había mencionado antes. Dice, hablaba y decía en lengua hebrea. Nunca Pablo había mencionado anteriormente que esa voz había venido en el idioma natural del pueblo hebreo, el arameo. Hasta este momento Pablo lo describe. ¿Qué estará connotando la idea de que Pablo ahora lo menciona? Esto implicaba entonces que tanto Agripa como los que estaban ahí reunidos entenderían que quien le estaba hablando a Saulo en ese momento no era cualquier persona, era el Dios de los hebreos. Era el Dios que había elegido a la nación de Israel y estaba prácticamente cara a cara con él diciendo que se había equivocado, que era un rebelde porque no había hecho caso a las escrituras y ahora tenía ese encuentro con el Dios de los cielos y la tierra para decirle quién era él. ¡Qué tremendo! A mí me impactó porque, si te das cuenta, lo leemos, pero no lo advertimos. Pero ahora aquí, Pablo es la primera vez que lo menciona. Me habló en lengua hebrea. Pudo haberle hablado. El Señor puede hablarte en cualquier idioma. Pero en el contexto de Saulo tendría que ser en la lengua original para mostrarle quién era él. Ahora, También me pareció, digo, ya había leído, bueno, tanto tiempo pues es el pasaje, pero exactamente entendí eso cuando lo leí. Pues es que Dios tenía que hablarle para que viera, pues, exacto. Que estaba hablando en esa lengua. Exacto, para que entendiera quién era. Es como cuando habló a Moisés. Moisés también entendió quién era, porque no le habló en el idioma de los egipcios. Moisés hablaba hebreo, recordemos, y Dios le habló en hebreo. O sea, era obvio que tenía que ser su Dios para que lo pudiera entender. Por ejemplo, cuando le dice a Moisés, ve y muéstrate, ¿y qué voy a decir? Dios se había estado mostrando a Abraham como Jehová Jireh, Jehová Sabaoth, como el Shaddai, pero aquí Moisés le dice, ¿qué voy a decir? Ah, pues diles que yo soy el que soy, sí, en hebreo. Exacto. Sí, Omar. Lo más chistoso es que Pablo, sin creer, lo encontró. Él no creía. Ese es un buen punto. Cuando Dios quiere, quiere. Así es como cuando Ramosita decía hace rato antes de la clase, cuando Dios coloca su ojo sobre alguien, va a continuar. Pablo, sin lugar a dudas, era un hombre escogido por Dios para ese propósito, pero nunca lo forzaría a hacer algo que Pablo no quisiera. Ese es el conflicto. La predestinación, tienes que hacer lo que se supone o lo que se te obliga a hacer sin que tu voluntad cuente. Pablo, si fue escogido previamente por Dios para ser un instrumento en su tiempo y momento, Pablo contribuyó para determinar sí o no. Y eso es muy importante. Porque a veces nuestra postura es determinar que Dios no toma en cuenta lo que pienso, lo que creo, lo que decido. Pero en realidad Dios nos da la libertad de elección. Sí, Grimaldo. Eso es muy importante porque Dios nos ha llamado a los que estamos aquí y los que asistimos a la iglesia en este lugar. Nos ha llamado a salvación, nos ha llamado a hacer bendición. Él es una bendición para nosotros. Pero el libre albedrío, la voluntad de cada uno de nosotros decide si podemos seguir con ese llamamiento que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así es. Y Pablo lo aceptó. Exacto.
testimonios bien suaves, que conocíamos yo en mis 30, 40 años que tengo dentro del Señor, que muchos fueron llamados y el Señor les dio pruebas, les dio bendiciones, les dio lo que necesitaban y aún así se alejaron del Señor. Que no vaya a pasar eso con nosotros. No vaya a pasar eso. Recordemos lo que está diciendo Grimaldo. Demas abandonó al Señor. Es por Demas. No, Demas, él utilizó su derecho de elección. Pero siempre va a haber la contraparte. No, es que ya estaba predestinado para eso. No. Tenemos que entender que es verdad, Dios puede elegir a Jeremías, puede elegir a quienes antes de, pero jamás forzaría ni violentaría su derecho de elección, sí. Con todo esto, a mí me queda bien claro precisamente que Dios no hace acepción, porque qué gran amor que escogió a Pablo, alguien que se movía, que tuvo las cartas de las autoridades para ir a saquear, para ir a matar, para ir... Ellos que sabían quién era Pablo, que sabían el celo que tenía por la ley, les estaba Dios mostrando a través de él mismo el amor. Entonces, no hay ninguna duda del gran amor de Dios por el ser humano en ningún... Aquí pudiéramos decir, recuerden que la palabra apóstol es ser enviado con una misión. Eso significa apóstol. Así que Pablo, cuando fue a Damasco, fue un apóstol del Sanedrín, de los judíos, pero regresó como apóstol de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bien, vámonos porque el tiempo se nos va. ¿Qué sucede? Pablo predicó todo en armonía. Recordemos, Pablo dice cómo sucedió su conversión. Verso 12 en adelante. Y encontramos entonces que Pablo empieza a declarar, versos 16 en adelante, lo que el Señor Jesús le dice. Verso 18. Para que abras sus ojos. Esta era la misión específica. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué claro el Señor fue, ¿no? Pero déjame decirte esto. Este verso 18 fue la misión específica para el Mesías. Él la confiere a Pablo, y esto quiere decir que esa es la misión que tenemos todos los creyentes. Esta es la misma misión que tenemos. ¿Para qué? Para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, como tú y yo lo hicimos, porque estábamos bajo la potestad del enemigo, para que recibiéramos por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gracias, Dios. La pregunta que iba a hacer es, ¿por qué primero Pablo escuchó la voz cuando iba rumbo a Damasco? ¿Por qué no fue un terremoto? ¿Por qué no fue algo más? Y es que Pablo nos da la clave en Romanos 10, 17, cuando dice que la fe viene por escuchar la palabra. La fe de Pablo se activó cuando escuchó la voz del Señor, la palabra de Dios. Y eso es lo que a ti y a mí nos sucede. Nuestra fe se está nutriendo, desarrollando como resultado de ese constante contacto con la palabra de Dios. Bien, el tiempo nos gana. Vamos adelante. Así que Pablo predicó como en armonía con la fe judía. Recuerde, la palabra fe aquí no significa que ellos tenían una fe similar. Estamos hablando del contexto de enseñanzas de la palabra de la fe judía. Bien. ¿Hasta aquí estamos bien? Vamos adelante. Resulta entonces que, verso 24, para concluir, Pablo estaba compartiendo el mensaje poderoso de las Escrituras. Les había dicho que Cristo iba a padecer, que Cristo iba a pagar el precio, y verso 24, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué diría esto Festo?
Festo no tenía el conocimiento de las Escrituras como lo tenía Agripa. Agripa no comparte esa postura. Agripa no menciona nada al respecto sobre este punto de Festo. Festo está impactado del conocimiento escritural de Pablo y cómo es que tiene toda una habilidad para poder compartir. Y para él resulta incomprensible porque su cultura, su trasfondo religioso como romano no era compatible con la resurrección. Lo mismo que le pasó en Atenas, ¿no? Exacto, no era compatible. Pero vamos adelante. Y Pablo dice, no estoy loco, excelentísimo Festo. Hablo palabras de verdad y de cordura. Fíjense bien, nunca habló contrario a la palabra escrita. La predicación de Pablo siempre estaba en concordancia con la palabra que Dios había revelado. Eso es algo que tenemos que aprender. Nosotros tenemos que hablar similitudes. Bien, y menciona, el rey sabe, hablando de Agripa, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y le dice, verso 27, ¿crees, oh rey Agripa, en los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo, ¿no? Y Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué tremendo, ¿no? Por poco me persuades, dice. Es increíble cómo Dios da oportunidades a personas en las altas esferas para conocerle. Y Agripa tuvo su gran oportunidad, escuchar al más grande predicador de su tiempo. Dios colocó una cita divina, Dios colocó el momento y el tiempo para que pudiera cambiar la historia de los Herodes. No tenemos ningún antecedente si Agripa se convirtió, pero él pudo ser el que cambiara la maldición de su familia. Porque todos los Herodes anteriores eran sinónimo de brutalidad, violencia, asesinatos, fraude, todos los agravantes de la ley. Pero en él se pudo haber cambiado la historia. No lo sabemos. Pero él dice, por poco me persuades a ser cristiano. No negó la verdad que Pablo confirió. No negó como Festo. No se adhirió al plan de Festo. Él simplemente mantuvo fría la mente, tuvo el control de sus emociones y dijo, por poco me convierto. Y dice Pablo, Perdón, pastor, al final es la necedad del ser humano, ¿no? Porque por más que escuchas, nada más es el rechazo por el rechazo. Ni siquiera ya es intelectualidad, pues es rechazo por rechazo. y también tendría que ver parte de su contexto político. Porque aceptar el cristianismo era renunciar a toda la autoridad judía que tendría, porque vendrían a ser enemigos de los judíos. O sea, los políticos siempre tienen un corazón para todos. Es como la idolatría, siempre hay un lugar para alguien más. ¿Sí? Y los políticos tú los invitas aquí y van allá y te dicen, sí creo, y también creo, o sea. Pero qué tremendo. El punto final para irnos, cómo la exposición del Evangelio puede ser tan clara para que una persona de cualquier nivel, culta o inculta, pueda tener acceso al cielo, pero tienen la libertad de elección para determinar si es hoy, porque el día de mañana no sabemos. Pablo hace, cuando ustedes lean este capítulo con toda calma, una exposición del Evangelio para retirar que la ley ya se había cumplido y ahora en Cristo es la esperanza de Israel como de los gentiles. Comentarios para irnos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bien, pues yo creo que podemos decir gracias Dios porque el Evangelio nos alcanzó. ¿Sí? La historia se vuelve a repetir. Dios sigue buscando al hombre y el hombre sigue
rechazando, alejándose y haciéndose uso de su derecho de elección. El Señor nos ayude. Y como Pablo dijo, cómo me gustaría que no solo tú, sino todos los que estén aquí se conviertan como yo, excepto estas cadenas, ¿no? Espero que todo el mundo eso suceda. Bien, ¿alguien desea orar para despedirnos, por favor? Dios, te damos gracias, Padre, por esta noche, mi Dios, por Sí, Señor. lo poco, lo mucho que podemos aprender, Padre Celestial. Rogamos que tú lo bendigas, Señor, para que quede en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, y podamos compartir a otros. Mi Sí, Dios. Señor. Bendícenos, Señor, en nuestro salir, Señor, a nuestros hogares, pero también te pedimos bendición para todos aquellos que están en línea. Sí, Padre Señor. Santo, a los que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendígales, Padre, con la salud en el Amén. Bendice al pastor, Señor, síguele dando inteligencia para poder transcribir, Señor, lo que tú necesitas enseñarnos, Padre. Muchas gracias. Te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.